comentarnos un poco acerca del centro donde labora actualmente y su experiencia como enfermera en el transcurso de estos años. Eh, en, en el trabajo en el área de la estrategia de TEBE, recibimos los pacientes captados en el mismo hospital y también pacientes que vienen de otros puestos de salud que les corresponde al hospital regional. Los pacientes que tienen complicaciones en sus tratamientos, que tienen ya se vuelven resistentes o abandono de tratamiento, entonces ellos son los que llegan a nuestro servicio para ser atendidos, con más control, con más seguimiento, para poder lograr el éxito de su recuperación. Coméntenos, licenciada, ¿cómo se involucró en la estrategia sanitaria para la tuberculosis y cuál fue su rol? Por asignación, nos asignan el área para tenerlo a cargo. El rol es para tener todo el control del programa de TEBE. ¿Qué aspectos consideraron para la estrategia? En el cual primero es captación. Tenemos que captar a los pacientes que llegan al hospital, en ese caso. Por consulta externa se capta a los pacientes posibles, y a pacientes que se les escucha con tos de más de 15 días que tengan, se les pide para captar posible descarte de TEBE. Pacientes que pasan cualquier consulta y tengan síntomas de haber estado agripados o tos, se les capta de esa manera a ellos. Es captación. Y también ahí se recibe pacientes que ya vienen de otros puestos de salud, ya con una TB resistente o multidroga resistente. Y a raíz de ello, ¿podría mencionarnos cuáles fueron algunas de las líneas de acción que se tomaron en cuenta con respecto a esta estrategia sanitaria de la TBC? Una de las mejores medidas que se hace es darle las charlas preventivas en los colegios, en las universidades, que hay muchos casos, en los mismos consultorios externos se dan las charlas para prevenir y las medidas de seguridad que se tienen que tomar cuando ya hay un caso de TB, sea en un hogar o sea en un trabajo. Claro, y ya, en base a ello podría mencionarnos algunas de las actividades innovadoras, por así decirlo, que se implementaron con los grupos más vulnerables. ¿Podría mencionar qué grupos son los más vulnerables con respecto a TBC o que se hayan presentado en el hospital? En realidad, las personas más vulnerables son las personas de escasos recursos económicos, en las cuales tienen dificultad en tener acceso a una buena alimentación. Otras personas vulnerables son las personas, se podría decir, drogadictas, que se dedican a estar fumando y no se alimentan. Entonces son los primeros que caen en ese tipo de enfermedades de TB. Claro, y con ellos ¿qué tipo de actividades nuevas que no se haya visto implementan? En cuanto a estrategias, se les hace el seguimiento, se les designa un personal que esté en constante seguimiento para que ellos logren cumplir el tratamiento y ya no se expanda más con sus familiares, más que todo, que son los más directos que están con. En su larga travesía que ha estado en los hospitales, ¿me podría usted informar o comentar sobre qué desafíos se enfrentó al implementar la estrategia sanitaria contra la tuberculosis y cómo la superaron? El principal desafío es la falta de, se podría decir, de que los familiares no ayudan mucho en poder controlar la enfermedad, que quede solamente en el paciente. Siempre ellos tratan de no tener las medidas de prevención, entonces no se cuidan, entonces eso dificulta un poco el poder cerrar la brecha de contagiados. Cada día el no tener el mismo cuidado cada vez se expande más, y el no llevar una vida un poco más saludable, más sana. Ese es uno de los principales que tenemos problemas. Ahora, ¿qué se ha hecho con eso? Siempre estar constantemente insistiendo en las medidas de seguridad, de cuidarse, de cuidarse al menos a la hora de toser, más que todo, porque es la manera de contagiar.
¿Y qué recomendaciones tienen para mejorar la estrategia sanitaria para la tuberculosis en un futuro posible? Yo pienso que tenemos que educarnos en una manera correcta de estornudar, y si nos sentimos con una gripe, pensemos que sea ligera, siempre usando una mascarilla para poder prevenir posibles enfermedades de TB, porque puede que queda dudosa el diagnóstico, pero siempre previniendo ante todo, y eso lo vamos a superar si nos educamos realmente. ¿Qué situaciones o condiciones relacionadas con la tuberculosis son más frecuentes? Más que todo es contagio entre las personas que están expuestas a estar con un paciente de repente no lo sabemos que es TB, ¿no? Entonces nos exponemos nosotros, incluso hasta en el micro, por ejemplo, nosotros no nos cuidamos, no hay esa educación de que uno mismo, si yo sé que estoy mal con tos, entonces ya debemos de cuidarnos para no exponer a todo ese público que va con nosotros en el bus, por ejemplo. Entonces esa es una de las medidas que debemos siempre y no cansarnos de prevenir de alguna nuestra manera de toser o de exponer al resto para ese tipo de cosas. A lo largo de su experiencia, ¿ha habido algún cambio en la forma de atender a los pacientes? Sí, se ha mejorado bastante, se ha cumplido diferentes tipos de dosis para diferentes casos de TB, se ha ido mejorando, llevando un control cada vez más estricto para que cumplan con el tratamiento y se logre la recuperación del paciente. ¿Qué mecanismos de monitoreo y evaluación se utilizan para medir el impacto a largo plazo de las políticas implementadas en la lucha contra el TBC? En realidad se lleva el control, ahora el control de TB se ha vuelto está más centrado a nivel nacional, se puede decir. Los tratamientos, por ejemplo, que llegan para acá a Trujillo, se pide el permiso y se lleva el control desde la central de Lima. Hay algunos casos que se les deriva de acuerdo a su zona. Acá en el hospital regional, por ejemplo, tenemos casos a nivel de la región, vienen pacientes de Chimbote, de Lima, vienen de Pacasmayo, vienen de Cajamarca. Jalamos todo ese campo de pacientes a nivel regional y estamos conectados con Lima directo. Los tratamientos son aprobados por la misma estrategia. Es un control grande que se hace, sí se hace un buen seguimiento ahora para los pacientes de TB. Okay. ¿Y cómo se está utilizando las tecnologías de información y comunicación para mejorar la educación y el acceso de servicios de salud en el contexto de la TBC? En un primer momento se implantó eso de las teleconsultas, sí, se puso, pero se fue dejando, en pandemia se utilizó un poco más y ahí ya se ha ido dejando, ahorita no está en uso, pero sí se lleva, más que todo presencial ahora más se está llevando, pero sí se hace un control muy bueno, al menos en ese aspecto tenemos esa parte que sí se está logrando. Controlando y se está haciendo un poco más mejor. Bueno, en su experiencia, ¿qué mito ve la gente en el TBC y cómo lo desmentiría? Uno de los problemas que tenemos, que la gente lo veo, te dicen, paciente de TB, se esconden, le tratan de hacer a un lado, hacerle sentir mal y psicológicamente les afecta, ¿no? Esa es una de las formas. Claro que la TBC contagia, pero hay maneras de protegernos y tú puedes conversar con un paciente de TB siempre y cuando él esté protegido y tú puedes conversar muy bien. Lo único sí, pues siempre mantener los primeros meses su aislamiento necesario de utensilios, todo su uso personal, pero eso no quiere decir que no puedes conversar con ese paciente, no puedes decir que no puedes entablar una conversación, sí. Pero todavía la gente como que les tiene ese rechazo, paciente de TB, hoy que no, más lejos. No, entonces todavía sí, psicológicamente les afectamos a ellos, si la rechazamos de esa manera. ¿Cómo abordan ustedes en la salud mental y emocional de las personas o pacientes infectados del TBC? Como son pacientes con ya resistentes a ciertos medicamentos, su recuperación no es rápida, demora a veces meses.
Entonces, psicológicamente es hacerle compañía, no dejarlos solos, darles algo que se entretengan, que hagan, porque de hecho que van a estar en reposo, porque les tenemos un control absoluto de que cumplan el tratamiento, de que tomen las pastillas, de que se alimenten y recuperen peso, porque uno de los partes es recuperar su peso que debería de tener. Entonces, emocionalmente ellos se sienten solos, como te digo, los rechazan y nadie les quiere conversar, entonces siempre hay que mantenerlos conversando, darle ánimo de que esto lo va a superar, de que no es algo difícil, de que lo van a Para lograr. finalizar, ¿podría brindarnos algún mensaje, un consejo que tenga para las futuras profesionales del área de salud, en este caso las futuras licenciadas en enfermería, así como también algún mensaje de concientización para los pacientes que padecen esta enfermedad o para quienes próximamente están posibles a padecer este tipo de enfermedades? Bueno, uno de los primeros consejos es de que tengan bastante cuidado en las medidas de seguridad en cuanto a la atención de un paciente con TB. Eso es lo principal para que ustedes no sean otro paciente TB, ¿no? En cuanto a las medidas, en cuanto a los pacientes, siempre teniendo en cuenta que cuando hay un paciente TB en casa, queda la posibilidad de que puede que haya un segundo paciente dentro de la familia, a veces que no tienen los mismos cuidados de protección, entonces puede que salga. Como que hay otros que también sí lo cumplen muy bien todas las restricciones, el aislamiento necesario y terminan con éxito su